El 8 de diciembre de 1994, el calendario marcaba una fecha ordinaria en la Ciudad de México, pero en los pliegues invisibles de la realidad, algo extraordinario y aterrador estaba ocurriendo. Un hombre que no era un hombre cualquiera, sino el puente viviente entre la ciencia más rigurosa y el misticismo más antiguo, se desvaneció de la faz de la Tierra. No hubo cuerpo, no hubo carta de despedida, ni señales de violencia en su laboratorio. El doctor Jacobo Grinberg Silverbaum, el neurofisiólogo que se atrevió a mirar dentro de la mente de los chamanes, simplemente dejó de existir en nuestro plano material. Su desaparición dejó un silencio tan denso y pesado que, 3 décadas después, todavía nos despierta con preguntas que la lógica no puede responder. Lo que hace que este caso nos hiele la sangre no es solo la ausencia del doctor, sino lo que dejó atrás: computadoras borradas, una esposa con comportamientos erráticos que también se esfumó en la niebla, y una investigación que sugería que la telepatía y la estructura de la realidad, a la que él llamaba la latis, eran manipulables. Grinberg no solo estudiaba el cerebro, intentaba hackear la realidad misma. ¿Es posible que haya tenido éxito? ¿Es posible que haya encontrado la puerta trasera del universo y la haya cruzado? ¿O fue silenciado por aquellos que temían el poder de su conocimiento? Para entender su final, debemos mirar al abismo al que él miró. Grinberg pasó años en quirófanos improvisados con Pachita, la chamana que operaba con un cuchillo de monte y materializaba órganos de la nada. Él vio, midió y documentó lo imposible. Sus colegas lo llamaban loco. La CIA, según documentos desclasificados, lo llamaba de interés. En un México convulso, donde los políticos eran asesinados a plena luz del día, un científico que afirmaba que todos somos una conciencia unificada representaba un peligro o un recurso invaluable. Las teorías se ramifican como fractales oscuros. Algunos dicen que la NASA se lo llevó para continuar sus experimentos en secreto. Otros que su esposa, Teresa Mendoza, fue una agente plantada para destruirlo. Y los más audaces susurran que Jacobo alcanzó un estado de conciencia tan elevado que su cuerpo físico ya no era necesario, trascendiendo a la latice que tanto estudió. Pero la realidad podría ser más cruda, más humana y más terrible de lo que queremos admitir. Hoy, abriremos los expedientes, revisaremos los testimonios olvidados y caminaremos los últimos pasos del hombre que intentó unir a Einstein con el Nahual. Prepárense, porque en esta historia la línea entre la ciencia ficción y la crónica policial no solo es borrosa, es inexistente. Bienvenidos al misterio más grande de la ciencia moderna en Latinoamérica. Para comprender la magnitud del vacío que dejó Jacobo Grinberg, primero debemos entender el escenario en el que se movía. 1994 no fue un año cualquiera para México. Fue una herida abierta en la historia del país. Fue el año del levantamiento zapatista en Chiapas, el año en que el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio fue ejecutado en un mitin público, y el año en que la economía colapsó en el error de diciembre. En medio de este caos social y político, donde la realidad mexicana parecía desmoronarse, la desaparición de un científico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, podría haber pasado desapercibida, perdida entre los titulares de sangre y de evaluación. Sin embargo, Jacobo no era un académico de Torre de Marfil. Era una figura mediática, un provocador intelectual y, para muchos, un profeta de la nueva ciencia. Grinberg era un hombre de contrastes fascinantes. De ascendencia judía, formado en la rigurosidad científica de la psicofisiología en Nueva York, regresó a México no para replicar los estudios occidentales, sino para desafiarlos. Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, dentro de la UNAM, un laboratorio que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Allí, rodeado de jaulas de Faraday y electroencefalogramas, Jacobo intentaba demostrar lo que los antiguos místicos sabían por intuición, que la mente no está confinada al cráneo, sino que es un campo continuo que interactúa con la estructura del espacio-tiempo.
Él llamaba a este campo la látiz. Su tesis era revolucionaria. Si lograbas sintonizar tu cerebro con la frecuencia adecuada, podías modificar la realidad, leer pensamientos o incluso sanar a distancia. Pero su búsqueda lo llevó a lugares oscuros y peligrosos. Su obsesión con Bárbara Guerrero, alias Pachita, la famosa curandera que realizaba trasplantes de órganos con un cuchillo oxidado en una vecindad de la Ciudad de México, le costó su reputación académica. Mientras sus colegas lo ridiculizaban, Greenberg escribía libros detallando cómo Pachita era capaz de materializar tejido biológico. Él creía ciegamente que ella había dominado la látiz. Esta dualidad, el científico con bata blanca que presenciaba milagros sangrientos los fines de semana, es el corazón del misterio. En el centro de su vida personal, en los meses previos a su desaparición, estaba su tercera esposa, Teresa Mendoza. Una mujer descrita por los amigos de Jacobo como volátil, misteriosa y en ocasiones agresiva. La relación era tormentosa. Testigos relatan peleas públicas, celos desmedidos y una tensión constante que parecía consumir al doctor. Jacobo, un hombre que predicaba la paz mental y la expansión de la conciencia, vivía atrapado en una red doméstica de ansiedad y miedo. Los meses finales de 1994 vieron a un Greenberg estresado pero emocionado. Hablaba de un gran descubrimiento, de experimentos que finalmente probarían la telepatía, lo que él llamaba el potencial transferido, de manera irrefutable. Planeaba viajes a la India y a Nepal. Tenía libros por publicar. La vida bullía a su alrededor. Y entonces el silencio. Un silencio que comenzó con llamadas no contestadas el día de su cumpleaños, el 12 de diciembre, y que se convirtió en un abismo cuando su familia forzó la entrada de su casa para encontrar nada. Ni desorden, ni notas, ni rastro. Solo sus perros hambrientos y una computadora que, según se descubriría más tarde, había sido manipulada. En este documental no solo exploraremos las teorías de conspiración que involucran a la inteligencia estadounidense o a seres de otros mundos. Haremos algo más difícil. Reconstruiremos al hombre. Examinaremos sus miedos, sus ambiciones y sus errores. Porque para saber si Jacobo Greenberg fue abducido por una nave o eliminado por un sistema que no podía permitir sus descubrimientos, primero debemos entender quién era realmente el hombre que quería despertar a la humanidad. El calendario marcaba el 12 de diciembre de 1994. En México es el Día de la Virgen de Guadalupe, una fecha de celebración nacional, ruido y fiesta. Para la familia Greenberg, sin embargo, era el cumpleaños número 48 de Jacobo. La tradición dictaba una reunión familiar, llamadas telefónicas. La calidez habitual de un hombre que, a pesar de su inmersión en el trabajo, era profundamente apegado a sus seres queridos. Pero el teléfono en su casa en el Ajusco sonaba y sonaba, perdiéndose en el vacío. Estusha Greenberg, su hija, sintió una punzada de preocupación. No era propio de su padre ignorar su propio cumpleaños. Jacobo era un hombre de rutinas marcadas, incluso dentro de su caos creativo. Amaba ser celebrado. La familia intentó racionalizar la ausencia. Quizás un viaje repentino, quizás uno de esos retiros de meditación espontáneos que a veces realizaba. Pero había algo diferente en el aire. Jacobo siempre avisaba, siempre dejaba un número, una nota, un rastro. Esta vez el silencio era absoluto, casi quirúrgico. En la UNAM el escenario era igualmente desconcertante. Sus alumnos, acostumbrados a la presencia eléctrica del profesor, que llegaba con nuevas teorías sobre la conciencia cada mañana, se encontraron con un laboratorio cerrado. Los experimentos de potencial transferido, donde conectaban a dos personas en habitaciones aisladas para ver si sus cerebros se sincronizaban, quedaron suspendidos. El equipo, costoso y delicado, acumulaba polvo. Los colaboradores cercanos comenzaron a preguntar: ¿dónde está el doctor? Nadie tenía respuestas. Lo más inquietante eran los rumores que empezaban a filtrarse desde su círculo íntimo. Algunos amigos recordaban haberlo visto ansioso en las semanas anteriores. Jacobo había mencionado sentirse vigilado.
Hablaba de que sus investigaciones estaban tocando fibras sensibles. El ambiente en su casa de la Jusco, una zona boscosa y a veces neblinosa al sur de la ciudad, se había vuelto opresivo. Los vecinos, pocos y distantes, no reportaron haber visto nada inusual. Ni camiones de mudanza, ni patrullas, ni conmoción. El 14 de diciembre, la preocupación se transformó en alarma. Estusha y los hermanos de Jacobo decidieron que la espera había terminado. La narrativa de que estaba ocupado ya no se sostenía. Sin embargo, había una barrera: Teresa Mendoza. Cuando lograban contactarla, sus respuestas eran evasivas, cambiantes y extrañamente frías. Ella aseguraba que Jacobo estaba bien, que se había ido a un retiro, que necesitaba tiempo solo, pero su voz carecía de la preocupación que tendría una esposa ante la desaparición de su marido. Esa frialdad fue el primer gran indicio de que algo terrible había ocurrido, el primer agrietamiento en la fachada de la normalidad. La desaparición no había sido un evento súbito, parecía estar siendo gestionada, ocultada y deliberadamente oscurecida por la única persona que vivía con él. La tensión estalló finalmente cuando la familia Greenberg decidió confrontar la realidad. No podían seguir esperando. La ausencia de Jacobo ya no era una anécdota. Era un agujero negro que se tragaba la lógica. La narrativa de Teresa Mendoza comenzó a desmoronarse bajo la presión. Primero dijo que Jacobo había ido a Campeche. Luego cambió la versión. Había ido a Boulder, Colorado, invitado por la universidad. Pero cuando la familia contactó a sus conocidos en Estados Unidos, la respuesta fue contundente y helada. Nadie esperaba a Jacobo allí. No había conferencias programadas, ni reservaciones de hotel, ni vuelos registrados a su nombre. Fue entonces cuando la familia, liderada por el hermano de Jacobo, el actor Ari Telch y su hija Estusha, decidió acudir a las autoridades. Pero en el México de 1994, acudir a la policía era a menudo tan peligroso como el crimen mismo. La denuncia se presentó formalmente semanas después de la última vez que se le vio. Un retraso fatal en cualquier investigación criminal. El sistema judicial, saturado y corrupto, miró el caso con escepticismo. ¿Un científico excéntrico que busca chamanes y habla de telepatía? Seguramente se fugó con una amante o perdió la razón. Sin embargo, la presión mediática y la insistencia de la familia forzaron la apertura del caso. Cuando los investigadores finalmente llegaron a la casa de la Jusco, se encontraron con una escena que desafiaba la interpretación forense clásica. No había sangre en las paredes, ni muebles rotos, ni casquillos de bala. A primera vista, la casa estaba intacta. Pero para el ojo entrenado y para los familiares que conocían los hábitos de Jacobo, la escena gritaba que algo estaba mal. Faltaban cosas específicas. Ropa, sí. Pero también carpetas, notas de investigación y, lo más crítico, los discos duros y archivos de su computadora. La comunidad científica y esotérica de México entró en shock. La noticia se esparció. El hombre que había intentado unir la ciencia y el espíritu había desaparecido. Las primeras teorías comenzaron a brotar como hierba mala. Los escépticos decían que era un crimen pasional, señalando las violentas discusiones que Jacobo y Teresa tenían frecuentemente. Los seguidores de su trabajo, sin embargo, miraban hacia arriba y hacia el norte. ¿Había Jacobo descubierto algo que no debía? ¿Había la Lattice respondido a su llamado llevándoselo físicamente? ¿O más terrenalmente? ¿Habían sus experimentos sobre la transferencia de potencial cerebral atraído la atención de agencias de inteligencia militar que buscaban ventajas en la guerra psicológica? El descubrimiento real no fue el hallazgo de un cuerpo, sino el hallazgo de un vacío orquestado. Alguien se había tomado la molestia de borrar a Jacobo Greenberg no solo de su casa, sino de su trabajo. La desaparición física vino acompañada de una limpieza de datos. Y en medio de todo esto, Teresa Mendoza, la última persona en verlo, comenzó a comportarse como un animal acorralado, preparando su propia desaparición. El caso cayó en manos del comandante Clemente Pierce.
Un investigador de la vieja guardia, astuto y directo, que se encontró de frente con un laberinto que no aparecía en los manuales policiales. Pierce comenzó a entrevistar al círculo cercano. Los testimonios pintaban un retrato perturbador de los últimos días de Greenberg. No era el retrato de un hombre iluminado a punto de ascender, sino el de un hombre asustado. Varios testigos confirmaron que Jacobo había expresado temor hacia su esposa, Teresa. «Me quiere matar», llegó a decir en una ocasión, medio en broma, medio en serio, a un colega cercano. Pierce centró su atención en Teresa Mendoza. Al interrogarla, notó inconsistencias flagrantes. Ella no mostraba el duelo de una viuda ni la angustia de una esposa, sino la cautela de una sospechosa. Sin embargo, no había pruebas físicas. Sin cuerpo no hay delito, reza el viejo adagio legal. Teresa argumentaba que Jacobo era impredecible, que su mente estaba en otros planos. Usaba las propias teorías de su esposo para justificar su ausencia, creando una cortina de humo perfecta. ¿Cómo investigas un homicidio cuando la coartada es la metafísica? La policía realizó inspecciones más profundas en la casa. Descubrieron que, aunque no había violencia evidente, el ambiente se sentía sanitizado. Los investigadores buscaban huellas dactilares, pero encontraron superficies extrañamente limpias. El personal doméstico también fue interrogado, y sus relatos añadieron capas de misterio. Hablaban de visitas de hombres desconocidos en coches con placas diplomáticas o sin placas semanas antes de la desaparición. Hablaban de cajas que fueron sacadas de la casa en la madrugada. El interés público creció exponencialmente. Los medios de comunicación, ávidos de una distracción tras un año de tragedias nacionales, se lanzaron sobre la historia. «Científico de la UNAM abducido por ovnis», titulaban los tabloides. Esto, paradójicamente, entorpeció la investigación seria. La presión sobre Pierce aumentaba para dar una respuesta rápida, pero cada hilo que jalaba parecía desintegrarse. Investigó las cuentas bancarias, sin movimientos. Investigó los registros migratorios. Jacobo no había salido del país legalmente. Uno de los hallazgos preliminares más inquietantes provino de la bitácora de su laboratorio. Los experimentos recientes habían sido exitosos, demasiado exitosos. Jacobo había logrado replicar consistentemente la comunicación entre cerebros separados físicamente, sin ningún medio sensorial de por medio. Tenía los datos duros. Pierce, un hombre de leyes y pistolas, se vio leyendo papers sobre física cuántica y chamanismo para entender el móvil del crimen. ¿Alguien quería esa tecnología? La investigación inicial concluyó con una certeza aterradora. Jacobo no se había ido. Lo habían sustraído. Y la llave del misterio la tenía Teresa, quien, sintiendo el aliento de la ley en su nuca, estaba a punto de ejecutar su propio acto de desaparición. Justo cuando el comandante Pierce y la familia Greenberg comenzaban a cerrar el cerco alrededor de Teresa Mendoza, el caso dio un vuelco espectacular. En mayo de 1995, meses después de la desaparición de Jacobo, Teresa Mendoza se esfumó. No dejó rastro. Su familia en México no sabía nada, sus conocidos tampoco. De ser la principal sospechosa y testigo clave, pasó a ser otro fantasma en la ecuación. Su desaparición validó para muchos la teoría de que ella era una operativa, una pieza en un engranaje mucho más grande que un simple matrimonio disfuncional. Fue extraída por sus manejadores una vez cumplida la misión. O huyó por miedo a ser incriminada por un crimen que cometió sola. Con Teresa fuera del mapa, surgieron nuevas evidencias que complicaron la trama. Se descubrió que Jacobo tenía vínculos, o al menos correspondencia, con investigadores en Estados Unidos que trabajaban en proyectos financiados por agencias gubernamentales. Apareció el nombre de Carlos Castaneda, el famoso antropólogo y autor esotérico.
Se supo que Teresa había tenido una fascinación casi obsesiva con el grupo de Castaneda en Los Ángeles. Algunos testigos afirmaron que ella quería entregar a Jacobo o su trabajo al círculo de Castaneda. La conexión entre el chamanismo académico de Greenberg y el culto nahual de Castaneda abrió una línea de investigación que mezclaba sectas, poder y manipulación mental. Otro giro inesperado vino de un testigo ocular en Boulder, Colorado. Un empleado de una gasolinera aseguró haber visto a un hombre con las características de Jacobo semanas después de su supuesta desaparición. Dijo que el hombre parecía desorientado, acompañado por dos individuos de aspecto militar que parecían escoltarlo más que acompañarlo. El testigo no sabía quién era Greenberg en ese momento, pero identificó la foto más tarde. El FBI se involucró tangencialmente, pero el reporte fue desestimado por falta de pruebas corroborativas. Sin embargo, la semilla de la duda germinó. ¿Estaba vivo y retenido contra su voluntad en Estados Unidos? Las contradicciones se apilaron. Mientras la policía mexicana se inclinaba por el homicidio doméstico encubierto por la astucia de Teresa, surgieron documentos de la Universidad de Colorado que negaban cualquier invitación oficial, pero correos privados sugerían que Jacobo estaba en contacto con científicos de allá interesados en la conciencia. La tensión narrativa del caso se disparó. Ya no era solo ¿dónde está Jacobo?, sino ¿quién es realmente Teresa Mendoza? Se descubrió que su pasado era borroso, con inconsistencias en sus datos personales y académicos. Parecía una mujer sin historia antes de conocer a Greenberg. El caso dejó de ser una crónica roja local para convertirse en un thriller internacional. La familia recibía llamadas extrañas, silencios en la línea, ruidos estáticos. La sensación de paranoia se instaló en todos los involucrados. Las teorías que antes se descartaban por fantasiosas, espionaje psíquico, secuestro gubernamental, comenzaron a verse como las únicas explicaciones que encajaban con la precisión de la desaparición y la limpieza de las evidencias. A medida que los meses se convertían en años, la investigación no se detuvo, sino que se sumergió en aguas más profundas y turbias. El caso Greenberg atrajo la atención de investigadores independientes y periodistas que no se conformaban con la versión oficial estancada. Se profundizó en la naturaleza exacta del trabajo de Jacobo. No se trataba solo de leer la mente. Greenberg estaba trabajando en la teoría sintérgica, que postulaba que el cerebro humano crea la realidad al decodificar una matriz de información, la látiz. Si esto era cierto, y si se podía controlar, las implicaciones eran militares y estratégicas de primer nivel. Expertos en inteligencia señalaron similitudes entre los estudios de Greenberg y el proyecto Stargate de la CIA, desclasificado en 1995. Curiosamente, un año después de su desaparición, que buscaba utilizar la visión remota para espionaje. La coincidencia temporal era abrumadora. ¿Había llegado Greenberg a conclusiones similares o superiores a las de la CIA con una fracción del presupuesto? La hipótesis de la fuga de cerebros forzada cobró fuerza. Se especuló que Jacobo podría haber sido llevado a laboratorios secretos para trabajar en proyectos negros, una práctica no desconocida durante la Guerra Fría, que en 1994 aún tenía ecos resonantes. La profundización también tocó el aspecto místico. Se revisaron sus notas sobre Pachita con nuevos ojos. Jacobo afirmaba haber visto las leyes de la física romperse. Si él había encontrado la manera de sistematizar científicamente lo que Pachita hacía por instinto, habría descubierto el arma o la herramienta médica definitiva. Esto conectaba con leyendas urbanas de otros científicos desaparecidos en circunstancias similares, creando un patrón inquietante. El comandante Pierce, frustrado por los bloqueos constantes, reveló años más tarde que recibió presiones para dejar de indagar en la línea de Estados Unidos. «No le muevas por ahí», fue la advertencia velada. Esto confirmó para muchos que el nivel de autoridad involucrado superaba a la Policía Judicial de la Ciudad de México. La investigación técnica sobre sus equipos reveló que quien borró sus datos sabía exactamente qué buscar. No fue un ladrón común que formatea un disco.
Fue una extracción quirúrgica de información específica sobre la sinergia y la comunicación intercerebral. En este capítulo de la historia, Jacobo deja de ser solo una víctima y se convierte en un símbolo. La profundización reveló que su trabajo era mucho más serio y avanzado de lo que sus críticos admitían. Se encontraron conexiones con la física cuántica moderna que, décadas después, comenzarían a ser validadas por la ciencia mainstream. La tragedia se tornó más amarga. El mundo perdió a un genio justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral hacia una nueva comprensión del universo. El punto de quiebre en la narrativa del caso Greenberg no ocurrió en un juzgado ni en una escena del crimen, sino años después, con la aparición de nueva información y el documental que revivió el interés masivo. Sin embargo, dentro de la cronología de la investigación, el momento crucial fue cuando la fiscalía tuvo que admitir su impotencia total. Fue el instante en que el expediente se convirtió en un caso frío oficialmente, pero un caso ardiente en la cultura popular. Surgió evidencia a través de investigadores privados contratados por la familia de que Teresa Mendoza había sido vista en Estados Unidos años después, viviendo bajo otra identidad. Esta revelación fue un golpe eléctrico. Si Teresa estaba viva y libre, la teoría del crimen pasional impulsivo perdía fuerza frente a la teoría de una operación planificada. Si ella hubiera matado a Jacobo en un ataque de ira. ¿Cómo logró la logística, los recursos y la documentación falsa para desaparecer tan eficazmente y reasentarse en el país vecino sin ser detectada por la Interpol? La tensión alcanzó su punto máximo cuando se filtraron testimonios de supuestos agentes dobles que vinculaban a Teresa con agencias de inteligencia. La narrativa cambió de ¿dónde está Jacobo? A ¿para quién trabajaba Teresa? El punto de quiebre emocional para la familia fue la aceptación de que probablemente nunca recuperarían un cuerpo. La esperanza de encontrarlo vivo, aunque fuera prisionero, comenzó a desvanecerse para dar paso a la necesidad de verdad y justicia histórica. Además, el punto de quiebre científico llegó cuando sus libros, antes relegados al esoterismo, empezaron a ser buscados por físicos y neurólogos de nuevas generaciones. La evidencia clave aquí fue la persistencia de sus ideas. A diferencia de otros casos donde la obra muere con el autor, la desaparición de Greenberg actuó como un catalizador. El misterio validó su obra. Si se lo llevaron es porque tenía razón. Este pensamiento se convirtió en el clímax intelectual del caso. La desaparición no silenció su teoría, la amplificó a un volumen ensordecedor. El clímax de esta historia es una reconstrucción dolorosa y vertiginosa de las últimas horas conocidas y las teorías finales que chocan entre sí. Imaginemos ese 8 de diciembre. Jacobo sale de su laboratorio, su mente bullendo con ideas sobre la Latice. Sube a su coche, llega a la Jusco, la niebla desciende. Aquí es donde la realidad se bifurca en 3 caminos, cada uno más intenso que el anterior, y el espectador debe confrontarlos todos. Escenario A. La traición. Jacobo entra a casa. Teresa lo espera. Hay una discusión. Tal vez él descubrió quién era ella realmente. Tal vez amenazó con dejarla. La violencia estalla. Un golpe fatal. Y luego la llamada fría y calculadora de Teresa a sus contactos para limpiar el desastre. La imagen de un genio muriendo en el suelo de su propia casa, traicionado por la persona que dormía a su lado, es devastadora. Escenario B. La extracción. Jacobo llega a casa pero no está solo. Vehículos oscuros bloquean la entrada. Hombres profesionales rápidos lo someten. No hay gritos. Es una operación militar. Teresa observa, cómplice o coaccionada. Jacobo es sedado y subido a un avión esa misma noche. Despierta en una instalación sin ventanas. Se le dice que está oficialmente muerto para el mundo y que ahora su mente pertenece al Estado. La soledad absoluta de un hombre atrapado por su propio intelecto. Escenario C. El umbral. Esta es la teoría que Jacobo hubiera querido creer. En medio de un experimento de meditación profunda o bajo una presión extrema,
Jacobo logra sintonizar la frecuencia exacta. La realidad se ondula. Su cuerpo físico pierde cohesión. Cruza la látiz. No hay muerte, solo transición. Se convierte en pura conciencia. Es el final más fantástico, pero en el contexto de su vida extrañamente plausible. El impacto emocional de este clímax reside en la falta de cierre. Nos obligamos a mirar a los ojos de Stusha, de su hermano Ari, y sentir la tortura de la incertidumbre. El clímax no es una resolución, es un grito ahogado. Es la confrontación con el hecho de que en el mundo real, los monstruos, sean humanos o sistemas, a veces ganan, y los magos a veces desaparecen. La intensidad dramática se eleva al comprender que la verdad probablemente es una mezcla de las tres, una traición que llevó a una extracción, motivada por un conocimiento que rozaba lo divino. 30 años después, el expediente de Jacobo Greenberg acumula polvo en alguna bodega de la Fiscalía Mexicana, pero su nombre está más vivo que nunca. El desenlace legal es nulo. No hay culpables detenidos, no hay sentencia, no hay tumba. Teresa Mendoza sigue siendo un fantasma, una sombra que se escurrió entre los dedos de la justicia. Jacobo sigue oficialmente desaparecido. Sin embargo, el legado es inmenso. Greenberg se ha convertido en un ícono de la cultura pop y científica de Latinoamérica. Sus libros como La teoría sintérgica y Pachita se venden por cientos de dólares en subastas y se comparten en PDFs piratas por miles de jóvenes que buscan respuestas más allá del materialismo. Documentales, podcasts e hilos de internet diseccionan su vida minuto a minuto. Ha pasado de ser un científico marginal a una leyenda urbana y finalmente a un visionario reivindicado. Hoy en día, la neurociencia estudia la conciencia con herramientas que Jacobo soñó. La física cuántica habla de entrelazamiento y no localidad, conceptos que son primos hermanos de su potencial transferido. De alguna manera, Jacobo ganó la batalla contra el olvido. Su desaparición forzada funcionó como un mecanismo de preservación para su obra. Si hubiera seguido vivo, quizás habría sido desacreditado por la Academia Conservadora, envejecido y olvidado, pero al desaparecer, se convirtió en el mártir de la conciencia. El misterio permanece sin explicación definitiva, y tal vez es mejor así. La historia del Dr. Greenberg nos obliga a cuestionar la naturaleza de nuestra realidad, los límites de la ciencia y la oscuridad de los poderes fácticos. Nos deja con una reflexión inquietante. ¿Estamos seguros de que la realidad es sólida? ¿O somos, como creía Jacobo, apenas soñadores dentro de un holograma inmenso? Al final, Jacobo Greenberg logró lo que todo científico anhela: la inmortalidad. No biológica, sino memética y espiritual. Donde quiera que esté, en una base secreta, en una fosa clandestina o disperso en la latice del universo, Jacobo sigue enseñando. Y mientras sigamos preguntando, ¿dónde está Greenberg?, él seguirá presente.